Prólogo: El despertar de la princesa. Parte 1. 1. Una sensación de fatiga envolvía el cuerpo de la chica como una membrana. En un día, ella solo podía despertarse por unas horas. Comía ligeramente cosas como sopa, iba al baño y luego volvía a dormir como un tronco. Pocos días pasaron cuando incluso el flujo del tiempo se volvió brumoso. Ella todavía estaba durmiendo profundamente. Y entonces, un día Lisa se despertó de repente y saltó de la cama. Un fondo blanco puro que daba una impresión clara y el olor de las plantas antisépticas y medicinales llenaban la pequeña habitación. Este lugar es la sala médica de la academia, no, la sala de descanso. Solo desde cuando miró en el espejo de la habitación, su rostro familiar se reflejó. La chica de ojos carmesí y la cola lateral de su pelo rubio desatado, era la princesa del nuevo imperio, Lizarte. Después de la batalla contra Dragon Marauder, recordó despertarse una vez con la mente clara. Pero después de confirmar la seguridad de todos y que el incidente también llegó a un punto en el que podían hacer una pausa, al día siguiente de la fiesta de bienvenida de Sofis, Lisa colapsó por el agotamiento. Su memoria desde allí era terriblemente confusa y no podía recordar nada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasa con el desfile de Año Nuevo? Después de gritar en su ropa de dormir, Lisa se puso de pie y saldría corriendo de la habitación. Pero cuando su mano se acercó al pomo de la puerta, en ese instante la puerta se abrió primero y una chica se mostró. Era la compañera de clase de Lisa y un miembro del escuadrón de caballeros y valles. La estudiante extranjera de Ymir, Crucifer. Me siento aliviada de que te veas enérgica, para alguien que en su mayoría solo duerme todos los días, claro. Crucifer. ¿Por qué estás aquí? No, ¿cuántos días he estado durmiendo dices? Los ojos de Lisa se abrieron de par en perplejidad. En respuesta, Crucifer dejó escapar un breve suspiro y se cepilló el pelo con frialdad. Después de instar a Lisa a regresar a su cama por el momento, se enfrentó a ella y comenzó a hablar. Escuché sobre tu victoria por las de Tríada. El Overunit que usa drag rides de propósito general en un drag ride divino con el cual derrotaste a los comandantes de Dragon Marauder. Eso fue magnífico. Crucifer mostró una sonrisa que parecía algo conflictiva. Sin embargo, no estabas acostumbrada y te forzaste a ti misma. Si usaste múltiples drag rides combinados con un drag ride divino al mismo tiempo, tu resistencia y fuerza mental se agotarían varias veces más rápido de lo normal. Esa carga excesiva te atacó en el momento en que te relajaste. En otras palabras, ella habría muerto si hubiera cometido un solo error, eso era lo que Crucifer le estaba diciendo. Pensando en eso, la columna vertebral de Lisa sintió un escalofrío. Pero, en esa situación no había otra manera que esa. Supongo. Crucifer también estuvo de acuerdo honestamente con el murmullo impotente de Lisa. Dejarte todo a ti en esa situación fue nuestra responsabilidad. Por eso no hay necesidad de que sientas remordimiento. ¿Qué quieres decir con eso? No me digas que estás diciendo que fue inadecuado. Lisa pensó que Crucifer estaba siendo sarcástica e inmediatamente estalló. Pero al ver la expresión abatida de Crucifer, notó que era un malentendido. No es así. Estoy enojada con nuestro exceso de confianza en nuestra propia fuerza. La explosión simultánea de Oil Slimes, tomamos a la ligera la estrategia de la Dragon Marauder Draken, lo que invitó a semejante error. La perfeccionista Crucifer se avergonzó de eso. Pero la batalla en ese momento era absurda en la que se enfrentaban a Dragon Marauder y a un Ragnarok al mismo tiempo, por lo que se esperaba que no se pudiera evitar. Aún así, Crucifer no podía estar satisfecha con eso. Lisa, quien adivinó el pensamiento de Crucifer, sonrió amargamente. Entonces ¿es esto lo que quieres decir? Todavía tenemos un camino por recorrer desde cómo fuimos mutuamente presumidas por nuestra propia fuerza. Sí, seamos más diligentes. Para que no nos preocupemos de cierta persona que es incluso más imprudente que nosotras. Eso fue tal como era Crucifer. Lisa tampoco odiaba ese tipo de avaricia que odiaba perder. Sería incluso mejor si ella tampoco intentara llevarse a Lux, pero Lisa dejó eso de lado por el momento.
En el momento en que llegaron a un punto de pausa con respecto a los eventos hasta ahora, Lisa de repente sintió curiosidad por el entorno. Sin embargo, aunque el nuevo año acaba de llegar, el terreno de la academia está muy tranquilo. Aunque las clases deberían comenzar pronto, ¿qué está haciendo Lux? Acerca de eso, verás, parece que ya estás bastante bien, así que quizás esté bien decírtelo. Lisa inclinó la cabeza con perplejidad al oír eso. En respuesta, Crucifer repentinamente cambió su tono. Desde un tono suave y ligero, hasta una voz que estaba teñida débilmente por la tensión. Ocurrió algo. Recuerdo hasta que Lux partió al reino de Markafal junto con los Seven Dragon Paladins para conquistar a Abelan, pero así es. Con la batalla del otro día que estuvo conectada a Sophiskfer, todos los Grand Forces se completaron y finalmente se pudo ver el camino para conquistar a Abelan. Muchas de las antiguas tecnologías y legados estaban durmiendo en Abelan. Si pudieran alcanzar la parte más profunda del centro, Sacred Eclipse, el último Ragnarok que guiaría la destrucción del mundo posiblemente podría detenerse. Con eso el mundo finalmente sería salvado. Se determinó que Abelan estaba ubicado en la capital abandonada del reino de Markafal, Guernica. La capitana de los Seven Dragon Paladins, Magialka, había estado preparándose desde hace mucho tiempo. Ella reunió a la élite de los Drag Knights de la Alianza Mundial y tomó posición allí. Ella envió los suministros a la fortaleza que estaba cerca del castillo antiguo donde parecía estar Abelan, y llamó a los Seven Dragon Paladins a reunirse. Hasta hace 7 días cuando Lisa perdió el conocimiento, las ruinas restantes no deberían haber sido liberadas todavía. Mientras dormías, las 2 ruinas fueron liberadas. El Hall de Ymir, y luego el Garden del Nuevo Imperio también. Ya veo, con eso sin embargo, los que hicieron eso en ambas ruinas fueron los Lords. La captura de las ruinas fue manejada por los gobernantes de la era antigua, los Lords, así que si era solo eso, entonces no era un asunto particularmente extraño. Pero Lisa sintió algo extrañamente fuera de lugar. Se distanciaron de la Alianza Mundial. Y luego anunciaron la situación del mundo que hasta ahora le habían ocultado a la gente de cada país, incluido el asunto de Sacred Eclipse. ¿Qué dijiste? Lisa quedó desconcertada por la frase que Crucifer dijo en su sesión. Pensando ahora, seguramente tenían la intención de hacer eso desde el principio. Formaron un pacto con nosotros hasta ahora hasta que se abrió el camino a Abelan. Es realmente problemático. Pero ahora no tienen más necesidad de eso. Mierda. Ese maldito grupo ingrato. Después de hacer uso de nosotros, se adelantaron y pretenden monopolizar los legados y tecnologías de la era antigua por sí mismos. Esto sucedió justo después de que ella pensó que se habían reconciliado de forma segura con la traidora Sophis. Mientras Lisa apretaba los dientes en la cama, Crucifer respiró hondo. Desafortunadamente, esas personas no son de ese tipo. Mientras dormías, lo que los Lords hicieron, la expresión de Crucifer que siempre estaba compuesta, incluso mostraba temor. Lisa, quien sintió ese fuera de atmósfera común, reprimió su ira y preguntó. ¿Qué demonios ocurrió? Ellos mostraron una postura de monopolio no con respecto a Abelan. Crucifer dejó escapar un suspiro mientras se cepillaba el pelo azul con inquietud mezclada en su movimiento. Su objetivo es purgar todas las rieleses y los nobles, es decir, a todos los gobernantes actuales de este mundo, una reorganización de la estructura misma de este mundo. Lisa se estremeció al escuchar esas palabras inesperadas. Y luego Crucifer continuó tranquilamente su historia. El suceso en cada parte del mundo que ocurrió durante los pocos días mientras Lisa estaba inconsciente. El plan de los Lords, su plan aterrador. Parte 2. Hace 7 días del despertar de Lisa. Nuevo Imperio Atismata, la capital real Lord Galia. Dentro del castillo real, la sala de audiencias. El caso de la traición de Sophis fue resuelto. El interior del castillo estaba envuelto en una atmósfera ligeramente relajada. En ese momento, un mensajero de emergencia destrozó esa atmósfera. Perdóneme. Su Majestad. Extrañas figuras de personas están comenzando a hablar desconcertantemente en varios lugares del país.
El resultado de la detección de Drake determinó que son los Evis llamados Shadow disfrazándose de humanos. Esos Evis solo están esparciendo palabras, por lo que no hay ningún daño para la gente y Drag Knights, pero el contenido de la información que el soldado Drag Knight informó hizo que todos, la reina Raffi y los principales vasallos del nuevo imperio fruncieran el ceño. El incidente que sucedió hasta el otro día y el consejo de guerra para capturar a Abelan después de esto causó que su majestad estuviera muy ocupada. Todos ustedes deberían ser los únicos en tratar con los asuntos insignificantes dentro del país. El primer ministro, que todavía era joven con una mirada intelectual, Nulp, dijo eso, pero el soldado mensajero no levantó la cara. Continuó hablando con voz temblorosa mientras mantenía su postura arrodillada. Tal como dice, pero, el número de Evis que están haciendo eso no es normal. Y, el contenido de su discurso también es un problema. ¿Problema dices? ¿Qué están diciendo? Si a los ciudadanos se les dicen palabras delirantes de los Evis, no habrá ningún problema sin importar lo que digan. No, esos Evis, están hablando de cosas terribles. Cuando el soldado levantó su cara pálida, la puerta se abrió lentamente y alguien entró. ¿Quién eres tú? Estás en presencia de la reina. El primer ministro Nulp levantó la voz hacia el súbito intruso, pero se detuvo a medio camino. La cara del intruso hizo que se quedara sin palabras espontáneamente. Tú, si no me equivoco. Tú eres. Después de Nulp, la reina Raffi también contuvo la respiración. El que apareció en la sala de audiencias era una chica vestida de blanco puro. No, lo que era blanco no era solo el vestido. Su piel era como nieve fresca sin siquiera un punto de nubosidad, y el cabello plateado radiante que parecía nieve en polvo estaba esparcida sobre ella. Sus ojos desiguales tenían el color gris a la izquierda, y ligeramente escarlata a la derecha. Esa presencia trascendental que estaba fuera del reino humano afectó no solo a los principales vasallos, incluso Nulp y Raffi también fueron incapaces de hacer ninguna voz. ¿Cómo estás? Mi nombre es Listelka Aria y Arsalia. Una lord, un miembro de la familia imperial de la era antigua, una descendiente del sagrado imperio Arcadia, la que administra todas las ruinas de este mundo. ¿Qué? Eso es, Su Alteza Listelka. ¿Por qué está ella aquí? Los principales vasallos que escucharon eso se miraron el uno al otro en estado de shock. La principal de los lords, Listelka Aria y Arsalia. Su existencia no era conocida por la gente, pero los principales vasallos de cada país se enteraron de ella. Porque apareció de repente aquí y se presentó. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba diciendo ella? Mientras tal confusión se extendía a todos allí, el primer ministro Nulp recuperó el juicio. ¿Qué están haciendo los guardias? Hay un intruso allí. Eso es. El Evis que imita a los humanos y apareció en todas partes haciendo discursos. ¿Qué? El soldado mensajero levantó la voz al mismo tiempo con las instrucciones de Nulp. Los guardias convocaron sus drag ride y se pararon frente a la reina. Pero el Evis no parecía molesto en absoluto y simplemente continuó sus palabras. Originalmente, planeé dar mi saludo un poco más rápido, pero también tengo mi propia situación. Bueno, los cónsules del nuevo imperio y la reina Raffi parecían estar ocultándolo, pero no se puede culpar a la reina por eso. Después de todo, sin duda es inconveniente para ella, la existencia de esta yo, la legítima gobernante de este mundo. ¿Qué estás diciendo? No hables como quieras, eres insolente. Es sin sentido. Deténganse. Los principales vasallos estaban haciendo una voz enojada, pero fueron detenidos por Nulp. Esta no era la propia Listelka quien estaba hablando. El Evis llamado Shadow que imitaba su apariencia solo transmitía unilateralmente el discurso. Somos la familia imperial de la era antigua que una vez gobernó este mundo. Ya sea el antiguo imperio o el nuevo imperio, o cualquier otro país, ellos ocultaron nuestra existencia y los engañaron a todos ustedes para que permanecieran en la cima. La chica, no, el Evis que imitaba a Listelka continuó con fluidez su discurso. Una hermosa y sorprendente voz resonó suavemente en la sala de audiencias. Pero estamos de pie en el escenario delantero una vez más para actuar como los gobernantes de todos ustedes como antes.
No hay necesidad de temer. Son solo los trastos y los nobles quienes nosotros, los lords, elegimos como el objetivo del castigo. No pondremos nuestra mano sobre las personas que no poseen fuerza militar. Por lo tanto, dentro de la graciosa sonrisa de Listelka, una sombra se mezcló como una gota de veneno. Aquellos que desean proclamarse como personas inocentes, por favor den un paso y anúnciense de inmediato. Eliminen sus drag ride y tomen distancia de los trastos y los nobles, márquenlos y aíslenlos. Vamos a masacrar a aquellos que tengan armas, las personas que continúen gobernando con el poder armado absoluto llamado drag ride. ¿Qué? Los principales vasallos abrieron sus ojos completamente y levantaron una voz sorprendida. Esa fue una clara provocación que era demasiado evidente. Una declaración política para robar el poder de los derechos de los nobles y aislarlos. Además, Listelka continuó diciendo que en la madrugada, cuando la clase dominante fuera purgada, ella detendría la actividad de los ebis, aboliría todos los impuestos y el servicio militar obligatorio, y le concedería la libertad al pueblo. Ridículo. Esto es desagradable. No hay ciudadano en nuestro país que trague este tipo de tonterías. Su Majestad. De su orden de exterminar estos ebis dentro de nuestro país. Los principales vasallos que estaban enfurecidos hablaron uno tras otro, pero la reina Rafi negó en silencio con la cabeza. Eso no es posible. La reina Rafi habló con una expresión triste. En este momento, estamos reuniendo nuestra fuerza en el reino de Marcafal para capturar a Abelán. En esta situación, incluso si tomamos prestada la fuerza de los 4 grandes nobles, no podremos ni siquiera mantener el orden público de la capital. En otras palabras, no podían dividir su fuerza para exterminar a los ebis llamados Adou que solo estaban hablando. Solo podían soportar esto en este momento, pero incluso entonces una parte de los vasallos apeló tenazmente. Aunque soy presuntuoso, permítame hablar. Aunque es una tontería, si este tipo de rumor falso se repite en todas partes todos los días, en poco tiempo se convertirá en un rumor embellecido. No hay manera de que no podamos dejar que la base del nuevo imperio sea quitada. El exterminio de los ebis tiene que hacerse tan rápido como no oíste las palabras de su majestad. Ella dice que no podemos hacer eso. El primer ministro Nulp reprendió en voz alta. Ese lugar quedó en silencio. Nulp dio instrucciones a los guardias que usaban drag ride con respecto a Listelka, quien estaba empezando a repetir el mismo discurso. Después de que un Drag Knight perforó el core con su espada, el ebis se derrumbó sin resistencia, se convirtió en cenizas y se derrumbó. Es una provocación barata. Además, su majestad tiene el apoyo de la gente. No hay necesidad de preocuparse de que van a ser manipulados por las tonterías de los ebis. Quizás. Rafi asintió a los consejos de Nulp y tragó el suspiro que estaba a punto de filtrar. De cualquier forma, no tenían forma de interferir con esto en el presente, así que solo podía pensar eso. Tal vez una parte de los principales vasallos tenía la sensación culpable de gastar impuestos sin sentido, porque estaban ansiosos por recuperar su honor, pero no había tiempo para tal cosa. Pero Rafi pensó. Si todavía había otra trampa acechando detrás de ese discurso que usaban los ebis llamados Sadou. Si Listelka Aria y Arsalia estaba tratando seriamente de cambiar la estructura gobernante actual, podría no terminar con esto. Tal como pensé, quizás esto es una carga demasiado pesada. Siendo un reemplazo para mi hermano mayor, para mí es. El monólogo de la reina Rafi no fue escuchado por nadie más que el primer ministro Nulp, quien estaba parado a su lado. Esa voz se tragó en el tumulto de la sala de audiencias que comenzaba a ser ruidosa y se desvaneció. Y luego, medio día más tarde, se recibió un aviso aún más aterrador de los Lords. La captura de los Seven Dragon Paladins por los Lords. Existía una demanda de negociación con ellos como rehenes. En caso de que los representantes no aparecieran en el reino en los próximos 12 días, los Seven Dragon Paladins serían ejecutados. Parte 3. Imposible ocurrió algo así mientras estaba durmiendo. Lisa, quien terminó de escuchar a Crucifer, apretó el puño y se estremeció de rabia. Incluso ahora, los Adou que imitaban a Listelka continuaron su discurso en varios lugares, y los nobles del nuevo imperio comenzaron a sentirse incómodos.
Además, debido a que los Shadows también hablaron sobre el asunto de Sacred Eclipse, las estudiantes de la academia también parecían estar desanimadas. La vivacidad habitual no existía por eso. Eso significa, que también hay un Evis en este crossfield que representa a los Lords. Ya no hay más, cálmate. Lisa perdió los estribos mientras todavía estaba en ropa de dormir. A su lado, Crucifer la amonestó con calma. ¿Crees que puedo calmarme así? No se trata solo de Lux y los otros que fueron capturados, la propia existencia del nuevo imperio está en peligro. Es por eso que te digo que te calmes. El objetivo del enemigo es hacer que la situación no pueda ser ignorada así por todos los medios. ¿Qué quieres decir? Lisa puso cara de pregunta. La chica de cabello azul enderezó su espalda en respuesta. Si no sientes nada extraño después de escuchar que los Seven Dragon Paladins fueron capturados, entonces parece que todavía estás en perfecto estado. Tu cerebro no debería ser tan malo, ¿sabes? Yo como comandante claro. Mew. Las palabras frías de Crucifer hicieron que Lisa pensara una vez más. La capital abandonada del reino de Markafal, Guernica. Para capturar a Abelan, el escuadrón de élite de la Alianza Mundial tomó posición allí como su base. Los Seven Dragon Paladins fueron reunidos por los Lords. Justo después de que Lux llegara allí al recibir la convocatoria, y con facilidad. Ciertamente es extraño. Lux, esos Seven Dragon Paladins, para que puedan ser capturados tan fácilmente ciertamente, Lisa entendió que no eran todopoderosos contra todo tipo de situaciones. Situación en la que fueron tomados por sorpresa antes de que pudieran usar sus drag ride divinos o algo así, naturalmente era posible que se lograra en una situación tan especial. Esas personas deberían tener una contramedida también para que eso no sucediera, pero si el informe de que fueron capturados era la verdad, entonces no había duda de que los Lords se habían preparado de antemano y habían suprimido a los Seven Dragon Paladins. Sí, pero hay un punto que es aún más desconcertante que eso. ¿Por qué no se deshicieron de los Seven Dragon Paladins? A pesar de que son la mayor fuerza de combate de la Alianza Mundial. Lisa se sorprendió por lo que Crucifer señaló. Había varias razones para conservar la fuerza de batalla que le habían robado al enemigo, pero en esta situación la mayor razón por la que ella podía pensar era. Porque todavía quedamos nosotras, es eso. Esa posibilidad es grande. Los Evis llamados Shadow están dispersos en un número especialmente mayor dentro del nuevo imperio. Teniendo en cuenta eso, muchos usuarios de Drag Ride divinos estaban reunidos en Ciballes de Crossfield en el nuevo imperio. Si los Lords usaron su as más grande y obtuvieron la carta llamada Seven Dragon Paladins, deberían querer usar ese as y tratar con Lisa y sus compañeras de antemano. La captura de Abelan que todavía no había sido liberada. Para que no hubiera la menor posibilidad de que se quitara el mayor deseo de los Lords. Ese grupo está avanzando en la preparación de su táctica de agitación usando Shadows para distraer nuestra atención y quitarnos la compostura. Está bien considerarlo así. Al final, solo es nuestra conjetura. También podrían estar tomándose en serio esta reorganización de la estructura gobernante. Pero incluso si ese no es el caso, si continúan la incitación a la gente por mucho tiempo, no podrán evitar el empeoramiento de la impresión hacia ellos. En la pequeña posibilidad de que ocurra un levantamiento, se quedarán estancados con la necesidad de dividir su fuerza. En cualquier caso, desde el punto de vista del enemigo, es una estrategia efectiva para dar orden continuamente a los Evis y hacer que comenzaran un asalto complejo, era necesario un comando continuo del cuerno flauta. Pero con respecto a las Shadows en cuestión, solo harían con seriedad el mandato que se les había hecho recordar, por lo que no requerían mucho esfuerzo. Incluso si los subordinados y colaboradores de los Lords eran pocos, les fue posible ejecutar este plan. Bien. En ese caso, nuestro trabajo es uno. Manteniéndonos alerta para que los montones de los Lords no salten sobre nosotros y rescatar a Lux, no, a todos los Seven Dragon Paladins. Cuando Lisa apretó el puño con fuerza, Crucifer sonrió. Sí, hemos llegado a tal acuerdo. Selly Senpai y Pilfi ya han partido al reino de Markafal a primera hora de la mañana. Espera, ¿qué dijiste? Lisa, quien estaba llena de motivación,
quedó estupefacta después de escuchar esa oración. ¿Qué hay con eso? Irse así mientras me dejan a mí quien es la princesa del nuevo imperio. No se puede evitar. La cuenta regresiva de 12 días en la amenaza de los lords ha comenzado, y también necesitaremos tiempo para investigar al enemigo. Además, solo se han ido por mediodía, así que si vamos ahora podremos unirnos con ellas. Crucifer lo explicó suavemente así. Si quiero expresar mi verdadero sentimiento, también quiero que Yoruka, quien posee un drag ride divino de equipo especial Yato no Kami, nos acompañe, pero su tratamiento aún no ha terminado. En este momento, solo podemos pedirle que se quede en la academia con las de Tríada y se reúna con nosotras más tarde. Ya lo veo. Lisa respiró hondo varias veces y reprimió su impaciencia. Parecía que era lo mejor que podían hacer en esta situación actual. Tenía el deseo de salvar a Lux incluso por un segundo más rápido, pero no debía apresurarse demasiado y equivocarse. El del nuevo imperio no, el destino del mundo estaba en manos de Lisa y las demás después de todo. Entonces vayamos, Crucifer. Saldremos de la academia en 3 horas más. Termina tu preparación hasta entonces. Puedo ir en cualquier momento. Después de todo, no solo eres tú quien está reteniendo el sentimiento de querer ir a salvarlo de inmediato. Crucifer respondió a la voz de Lisa y concluyó la conversación. Justo en ese momento, la puerta fue golpeada y la voz de Tilfar llegó. Zap. ¿Cómo está Lisa-sama? Lisa le pidió a la de Tríada que vino de visita que trajera su traje de piloto aquí, luego ella se quitó la ropa de dormir en un instante y comenzó a cambiarse. ¡Qué dolor! Aunque la princesa finalmente se despertó, no hay tiempo para dar gracias por la batalla del otro día, ¿eh? La persona más adulta allí, Scharis, hizo una sonrisa que parecía un poco preocupada. Sí. Pero también se puede decir que es exactamente como Lisa-sama. Nokuto dijo con su habitual tono tranquilo y expresión. Le dejaremos el resto a ustedes. Cuando Yoruka se despierte, también iremos a ayudarles. Tilfar mostró una brillante sonrisa para animarlas. Lisa hizo un ligero acuerdo con las de Tríada para enviarle una carta a la reina Rafi, luego ella fue llevada por el Fafnir de Crucifer y partieron hacia el reino de Markafal. Después de despedirlas del patio de la academia, las de Tríada se miraron a los ojos. Se han ido. Nokuto murmuró mientras miraba al cielo con una mirada solitaria. También fue lo mismo en el incidente de ataque de Ayes y Dragon Meroder anteriormente, pero como era de esperarse, esas chicas las dejaban cuando era crucial. Ellas no estaban disgustadas por eso. Scharis, cuyo padre era el comandante adjunto de los militares del nuevo imperio, naturalmente sabía que la logística no se mantendría solo con los poderosos soldados, y Tilfar y Nokuto también lo sabían. Pero eso fue todo. Todavía tenían un sentimiento de disgusto dentro de ellas. No tuvieron tiempo de informarle a Lisa, pero finalmente pudieron usar bien la nueva fuerza que les concedió. También iremos apresuradas allí, será nuestra fuerza útil contra oponentes que capturaron fácilmente a los Seven Dragon Paladins. ¿Qué ocurre? Scharis tiene miedo. No es demasiado tarde para preocuparse por ese tipo de cosas ahora. Sí. Aunque Tilfar dijo eso cuando parece estar temblando. ESP, eso no es verdad. Esto es solo por el frío, ¿sabes? Ja ja ja. Di que estás temblando por la emoción, incluso si tienes que mentir. Esa excusa no es genial, ¿sabes? Scharis, quien estaba viendo la conversación de Tilfar y Nokuto, sonrió. Incluso si acumularon esfuerzos tratando de ponerse al día, su diferencia con esas chicas solo se ensanchó. Aún así, no solo les molestaba el sentimiento de inferioridad. Las tres creían que vendría tiempo en que su fuerza iba a ser necesaria. Por eso reprimieron su impaciencia y esperaron silenciosamente a que Yoruka se despertara. Para ir con ella a rescatar a Lux. Parte 4. Alrededor de ese tiempo, cuando Lisa y Crucifer partieron desde el nuevo imperio. Reino de Markafal, la capital abandonada Guernica. El cielo sobre la ruina que era de color gris opaco. En el campo de batalla entre la fortaleza donde la Alianza Mundial tomó posición y el castillo antiguo, Evis y Drag Knights estaban volando alrededor. El sonido de disparos de cañón,
el sonido de las hojas de Blade, y el sonido del aire temblando por los Howling Grow resonaban intermitentemente. El palacio celestial que flotaba en el cielo, el barco blanco que era un legado de la era antigua, al igual que las ruinas, estaba mirando hacia abajo en el campo de batalla con los lords dentro. Dentro de la sala de control del barco estaba la primera princesa imperial del Sagrado Imperio Arcadia, Listelka Aria y Arsalia. La doncella de santuario del oráculo que podía mantener comunicación con Abelan y hacer uso de una parte de su poder. Su piel, cabello, vestido, todo era blanco puro. Ella era una chica con una belleza que estaba fuera del reino humano. Además, estaba la sirvienta leal con cabello azul, Lagfer, Mrs. Ubegfer. Y luego alguien estaba arrodillado frente a Listelka. Fugil Arcadia. Asterisco, no entiendo cómo pueden confiar en este tipo. Fugil es el único personaje en toda la historia que realmente asusta a XD. Él fue una vez el primer príncipe del Imperio Arcadia, el hermano mayor de Lux. Estamos teniendo más problemas de lo que pensaba. Me enteré de que un ejército colapsaría mientras le quitaran la cabeza, aunque es la teoría establecida del campo de batalla. Listelka le lanzó una mirada a Fugil y sonrió con ironía. Para Listelka y los otros, los Lords, los Seven Dragon Paladins y la fuerza de élite tomando posición frente al castillo antiguo eran una molestia. Para llegar a Abelan, la cooperación de la Alianza Mundial era necesaria. Para poder escapar de la amenaza de Sacred Eclipse, conquistar las ruinas y derrotar al resto de los Ragnarok, los Lords no tuvieron más remedio que tomar prestada su fuerza. Pero dejando eso de lado, los Lords no tenían ninguna intención de compartir los legados y tecnologías antiguas de Abelan desde el principio. Para Listelka, los Lords eran el único gobernante absoluto. Aunque pocos en número, también había familiares de los Lords que dormían dentro de las cápsulas de hibernación esperando ser despertados. Debido a eso, era imposible que ella, quien era un miembro puro de la familia imperial, se burlara de la Alianza Mundial y compartiera la autoridad con ellos. Aquellos que sufrieron daños por parte de la familia de los traidores, disminuyeron en número y su posición gobernante amenazada no permitiría la posibilidad de reinar sobre el mundo una vez más. Por lo tanto, ella envió a su hermana pequeña Aeril a infiltrarse en la alianza enemiga como espía, engañó a los Seven Dragon Paladins y los capturó. Además, purgaría a las rieleses y los nobles de todo el mundo y despojaría del poder a los otros gobernantes. Ella formó la estrategia para eso hasta ahora y luego lo ejecutó en un instante. Hasta ahora era justo como Listelka lo había planeado, pero después de eso hubo un problema. El rendimiento de sus subordinados es más alta de lo esperado. Listelka murmuró. La sirvienta Mrs. respondió a eso. La fuerza de élite de la alianza que se colocó allí para conquistar a Abelan no debería tener una unidad sólida, pero ni siquiera se puede ver el menor malestar por parte de ellos. Parece que el ayudante de la capitana Magialka, Lolote, está tomando el mando de todo el ejército, mientras que el ayudante de Sir Singelen, Sweiheberka, está liderando a las tropas. Aunque Magialka y Singelen cayeron en manos de los Lords, el ejército de la alianza que quedó atrás no cayó en desorden, en gran parte gracias a sus logros. Aunque su maestro fue quitado, no hay nadie que carezca de compostura. Eso es inesperado. Lo más probable es que les hayan dado instrucciones de antemano, incluso en el caso de que maten a su maestro. Singelen y Magialka habían entrenado a sus confidentes de antemano de esa manera. No tenía la intención de subestimarlos, pero son bastante capaces para ser simples humanos no. Ella planeó tenderle una emboscada a la fuerza aterrorizada que quedara con Evis y trampas cuando cargaran en la confusión, pero después de que retomaron la fortaleza que era su base, calmadamente comenzaron a marchar hacia el castillo antiguo en compostura. Si la gente poderosa del nuevo imperio pudiera unirse a ellos a este ritmo, podría volverse peligroso. La parte principal de Abelan existía bajo tierra del castillo antiguo en la capital abandonada Guernica. Se dividía principalmente entre el castillo de la superficie como el exterior y el piso del nivel profundo en el interior. El centro estaba escondido en el piso del nivel profundo. Era posible controlar la función en cierto grado con la habilidad de Listelka en el piso de nivel superficial, pero para el piso de nivel profundo, Listelka tenía que ir sola. Por lo tanto, a este ritmo,
su captura de Abelan podría verse obstaculizada. Fugil, ¿me puedes decir tu opinión? Deseo escuchar el consejo de mi héroe. La captura de Abelan llevará mucho tiempo. Fugil giró su rostro hacia su maestra cuando fue preguntado directamente. Su expresión mostraba una sonrisa tranquila. Mrs. no podía leer su emoción desde eso. La daga asesina del imperio la Drag Knight Kirihime Yoruka viene de la nación de Koutou. Su Alteza es consciente de eso. He oído hablar de eso, pero ¿qué con ella? Cuando Fugil comenzó a hablar con tono tranquilo, Listelka inclinó la cabeza con perplejidad. Parece que en lugar del juego de mesa llamado ajedrez, había algo similar llamado Soji en la nación de Koutou. Hay una diferencia que es la más llamativa del ajedrez: el cómo puedes reutilizar las piezas que no sean el rey. ¿Qué relación tiene con esta situación de batalla? La sirvienta Mrs. interrumpió con su habitual expresión tranquila. Entonces, como esperando eso, Fugil sacó una pieza de ajedrez, un peón, del bolsillo de su pecho y lo puso sobre la mesa de la habitación. Significa tal como es. Estoy hablando de usar las piezas que robamos, Mrs. Ya veo, entonces está esa manera. Listelka aplaudió levemente y mostró una sonrisa con gracia. Pero en contraste, Mrs. hizo una cara dudosa. Estás planeando utilizar a los Seven Dragon Paladins capturados. Hay una manera, pero es peligroso. En el peor de los casos, su restricción se perderá. Estará bien, Mrs. Bien, entonces, comencemos la negociación con ellos. Antes de que Ayes los mate, Listelka entró de buen humor del consejo de Fugil y comenzó la preparación para hacer contacto. Incluso Mrs. no pudo interrumpir más allá de esto. Entonces, preguntémosle de inmediato. A mi pequeña hermana leal, la segunda princesa imperial de los lords que se disfrazó de realeza del ducado de Baneim llamada Coral, Aeril V. Arcadia, y la tercera princesa imperial Ayes V. Arcadia. Listelka envió comunicación al primer piso del castillo antiguo donde estaban los dos. Hace solo unas pocas docenas de minutos antes de que los lords comenzaran a actuar, Lux se estaba despertando dentro de una prisión.